Vivir con diabetes no es solo cuestión de números. Es una condición que requiere decisiones constantes, atención diaria y un equilibrio delicado entre seguridad y control. En este episodio vamos a hacer una síntesis clara y práctica de las recomendaciones más recientes de los estándares de cuidado en diabetes 2026, publicados por la Asociación Americana de Diabetes. Hablaremos de cómo evaluar el control glucémico, cómo establecer objetivos realistas, por qué la hipoglucemia sigue siendo uno de los mayores riesgos y qué hacer para prevenir crisis graves como la cetoacidosis diabética. El objetivo es uno solo: entender mejor la diabetes para manejarla de forma más segura, personalizada y humana. Evaluación del control glucémico. Para manejar bien la diabetes, primero hay que medir bien. Hoy sabemos que ninguna sola medición es suficiente. La evaluación del control glucémico debe combinar diferentes herramientas. Por un lado está la hemoglobina glicosilada, o A1C. Esta prueba nos muestra el promedio de glucosa de los últimos 2 a 3 meses y sigue siendo una referencia clave porque se relaciona con el riesgo de complicaciones a largo plazo. En personas con buen control y tratamiento estable, se recomienda medirla al menos 2 veces al año. Si el control no es adecuado o hubo cambios recientes en el tratamiento, lo ideal es medirla cada 3 meses. Pero la A1C no cuenta toda la historia. Por eso, el monitoreo de glucosa, ya sea con glucómetro tradicional o con monitoreo continuo, es fundamental. El monitoreo capilar, el de punción en el dedo, permite tomar decisiones inmediatas, especialmente en personas que usan insulina. Y cada vez con más fuerza, el monitoreo continuo de glucosa, o CGM, se ha convertido en una herramienta clave. No solo muestra números, sino patrones. Ayuda a detectar subidas, bajadas, hipoglucemias silenciosas y variabilidad. Métricas del monitoreo continuo de glucosa. El CGM nos ofrece información que la A1C no puede dar. Para que los datos sean confiables, se recomienda analizar al menos 14 días, con el sensor activo al menos el 70% del tiempo. Una de las métricas más importantes es el tiempo en rango, o TIR. Esto representa el porcentaje del día en el que la glucosa se mantiene entre 70 y 180 miligramos por decilitro. Para la mayoría de los adultos sanos, no embarazados, el objetivo es estar más del 70% del tiempo en rango. También se evalúa el tiempo por arriba del rango, lo que indica hiperglucemia, y el tiempo por debajo del rango, que refleja hipoglucemia. Especial atención merece la hipoglucemia más severa, por debajo de 54, que idealmente debe ser menor al 1% del tiempo. Otra métrica importante es la variabilidad glucémica, que nos habla de qué tan bruscos son los cambios de glucosa. Una variabilidad alta se asocia con mayor riesgo de hipoglucemia. Limitaciones de la A1C. Aunque la A1C es muy útil, no siempre es confiable. Existen condiciones que pueden alterar su resultado, como ciertos tipos de anemia, enfermedades renales, transfusiones recientes o el embarazo. En algunos casos, simplemente no puede medirse correctamente. Cuando esto ocurre, existen alternativas como la fructosamina o la albúmina glicada, que reflejan el control de las últimas semanas, aunque con menos evidencia científica que la A1C. Es importante aclarar que aunque se han observado diferencias de A1C entre distintos grupos étnicos, no se recomienda ajustar la interpretación clínica basándose solo en raza o etnia. A1C y glucosa promedio. Gracias a estudios como el ADAG, sabemos que existe una relación muy fuerte entre la A1C y la glucosa promedio. Por ejemplo, una A1C del 7% equivale aproximadamente a una glucosa promedio de 154 miligramos por decilitro. Esto ayuda a que pacientes y profesionales entiendan mejor qué significan esos porcentajes en la vida diaria. Establecer objetivos glucémicos.
Uno de los mensajes más importantes de las guías actuales es este: los objetivos glucémicos deben ser individualizados. No todas las personas con diabetes necesitan el mismo objetivo. Para muchos adultos sanos, un objetivo de A1C menor al 7% es razonable. Pero en adultos mayores, personas con múltiples enfermedades o con alto riesgo de hipoglucemia, puede ser más seguro un objetivo menos estricto. En algunos casos, especialmente cuando la esperanza de vida es limitada, el objetivo deja de ser un número y pasa a ser evitar síntomas y eventos peligrosos. También existen situaciones en las que sí puede considerarse un objetivo más estricto, como en personas jóvenes, con diabetes reciente, bajo riesgo de hipoglucemia y tratamientos bien tolerados. Control glucémico y complicaciones. La evidencia es clara en un punto. Un buen control glucémico reduce de forma importante las complicaciones microvasculares como daño en ojos, riñones y nervios. Esto se demostró en estudios históricos como el DCTC y el UKPDS. Además, existe lo que se conoce como memoria metabólica. Un buen control temprano puede generar beneficios que duran muchos años. La relación con la enfermedad cardiovascular es más compleja. En personas con diabetes tipo 2 de larga evolución, algunos estudios mostraron que un control demasiado agresivo aumentó el riesgo de hipoglucemia e incluso mortalidad. Sin embargo, el seguimiento a largo plazo sugiere que empezar temprano y de forma segura sí puede reducir eventos cardiovasculares. Hoy, además, contamos con medicamentos modernos como los inhibidores SGLT2 y los agonistas GLP-1, que ofrecen beneficios cardiovasculares y renales independientes del nivel de glucosa. Hipoglucemia, el gran límite. La hipoglucemia sigue siendo el principal factor que limita el control glucémico. Se clasifica en 3 niveles. Nivel 1, glucosa menor de 70. Nivel 2, glucosa menor de 54. Y nivel 3, un evento grave que requiere ayuda de otra persona sin importar el número. La hipoglucemia no solo es peligrosa físicamente, también genera miedo, ansiedad y reduce la calidad de vida. Un solo evento grave debe llevar a revisar y ajustar el tratamiento. Factores de riesgo de hipoglucemia. El riesgo no depende solo de la insulina. Existen factores médicos como enfermedad renal, deterioro cognitivo o hipoglucemias previas, pero también hay factores sociales muy importantes: inseguridad alimentaria, bajos ingresos, falta de acceso a atención médica o baja alfabetización en salud. Cuando una persona tiene uno o más factores de alto riesgo, se considera vulnerable y necesita un enfoque más cuidadoso. Prevención y tratamiento de la hipoglucemia. El tratamiento inmediato sigue siendo la glucosa oral, en cantidades medidas, pero hoy las guías enfatizan algo clave: toda persona con riesgo debe tener glucagón disponible. Las presentaciones modernas, como el glucagón nasal o las plumas precargadas, son más fáciles de usar y deben enseñarse también a familiares y cuidadores. La educación estructurada y el uso de tecnología, como el CGM con alarmas, son herramientas fundamentales para prevenir eventos graves. Enfermedad, descompensación y crisis hiperglucémicas. Las enfermedades incurrentes, como infecciones o vómitos, aumentan el riesgo de descompensación. En estos casos, algunos medicamentos deben suspenderse temporalmente, pero la insulina basal nunca debe retirarse sin supervisión médica. Las crisis hiperglucémicas, como la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar, son emergencias graves. Su prevención depende, en gran medida, de la educación del paciente: reconocer síntomas tempranos, medir ketonas, seguir planes de días de enfermedad y tener acceso a apoyo clínico oportuno. Cierre. En resumen, el cuidado moderno de la diabetes ya no se basa en un solo número. Se basa en datos, contexto, educación y decisiones compartidas. El objetivo no es la perfección, sino la seguridad, la sostenibilidad y la calidad de vida. Porque manejar la diabetes no es solo controlar la glucosa,
es cuidar a la